Rocío Pachari desde el Hospital 2 de Mayo. Chío, buenos días. ¿Cómo estás, Jennifer? Muy buenos días, así es. Y esta semana se celebra a nivel mundial la Semana de la Prevención contra la Diabetes. ¿Y sabías que solamente en este Hospital 2 de Mayo anualmente se hospitalizan 600 personas por esta enfermedad? Pero hay una complicación aún peor, que es el pie diabético, algo que se produce precisamente por complicaciones y por no llevar un tratamiento adecuado de la diabetes. Vamos a conversar con el doctor Dante Gamarra para que nos cuente un poco el diagnóstico primero, doctor, y los síntomas. Muy buenos días. Bueno, los síntomas de la diabetes básicamente son tener mucha sed, orinar bastante y haber bajado de peso sin que hubiera alguna enfermedad asociada. Pero también hay un grupo de personas que no tienen síntomas. Entonces tenemos que considerar si estos tienen familiares que tienen antecedentes de diabetes, o si la persona tiene más de 40 años, es hipertensa, tiene obesidad o fuma, ¿no? El diagnóstico se hace a través de la determinación de una glucosa venosa, a través de un examen de sangre, y si la glucosa es mayor o igual de 126 miligramos por decilitro, ya se considera diabetes. También se puede hacer una prueba que es la tolerancia a la glucosa, mediante la ingesta de una sustancia azucarada, y 2 horas después, si sale más de 200, también se puede considerar diabetes. Ahora, yendo ya de lleno al pie diabético, tenemos en pantalla una gestante. Ella no tenía diabetes, Jennifer, sin embargo, ahora que se está realizando sus controles, le han informado que precisamente sí cuenta con diabetes y además tiene el pie diabético. Y doctor, precisamente sobre esto, ¿cuáles son los síntomas? Nos indica que, por ejemplo, no se tiene un poco de sensación en el pie, parece como si uno tuviera anestesia permanente. Sí, bueno, Isabel, nuestra paciente, es una paciente que no tenía ninguna molestia y es gestante, entonces fue a sus chequeos y a los controles que se hace en obstetricia y le encuentran una glucosa que estaba en 115. Para una persona gestante, mujer que no tiene antecedentes, glucosas mayores de 90 ya se consideran como sospechosas. En el caso de ella se ha hecho un diagnóstico de diabetes gestacional, y lo que estamos haciendo con ella es casualmente empezar un examen que empezó en el consultorio, pero ahora estamos haciendo el examen de la evaluación del pie. Isabel no tenía ningún síntoma. ¿Cómo podemos detectar en una persona que tiene ya neuropatía diabética? Lo primero es que el paciente pierde la sensibilidad, ¿no? Hemos tenido pacientes que inclusive han llegado con un clavo dentro del pie y no, sin darse cuenta, y no les dolía nada. Entonces, lo primero es la pérdida de la sensibilidad. En segundo lugar, las deformaciones, pero la mayoría de los pacientes diabéticos tienen pequeñas lesiones o callos que empiezan a cortarse. Entonces creo que ahí es donde comienza el eslabón, digamos, de esta complicación, ¿no? Ahora hemos visto artistas, hemos visto a deportistas incluso, doctor, que precisamente por esto han tenido que amputarle las extremidades, ¿verdad? Estas ya son complicaciones más severas. Efectivamente, el paciente diabético tiene que hacer un control. ¿A qué llamamos control metabólico de la diabetes? Tiene que tener una glucosa entre 90 y 130 en ayunas, menos de 180 2 horas después de los alimentos, una hemoglobina glicosilada que es un buen parámetro, menos del 7%, medir, como usted ve, la cintura abdominal, controlarse la presión arterial también es importante porque es un factor de riesgo. ¿La cintura abdominal en los hombres es sí? Bueno, en realidad es controversial. En el país hay pocos estudios, pero se considera que debe ser menos de 97, ¿no? En los varones. En los varones. ¿Y en las mujeres? En las mujeres 85, 87. Hay todavía un problema con la mayoría de gente. Así es, no hemos establecido todavía un perímetro como país, pero nos basamos en estudios latinoamericanos. Bien, doctor, entonces vamos ahora sí a las recomendaciones. Usted me explicaba que el pie diabético no se cura, sino se controla. Ahora vamos entonces con estas recomendaciones que toda la gente tiene que estar pues escuchando y apuntando para que no venga lo peor. Efectivamente. La idea puntual es de que el paciente diabético tiene que pasar, como ustedes han visto, un chequeo preventivo. El chequeo preventivo consiste en evaluar los pies a los diabéticos, ver la piel, cómo están las uñas, medir lo que es la sensibilidad a través de aparatos, y posteriormente también a través del monofilamento. El problema es que muchos de nuestros pacientes no hacen eso. Entonces, ¿qué sucede? Que el paciente llega pues a la amputación, ¿no? Entonces, estamos viendo al doctor Lizardo Torres, que está realizando una curación a un paciente,
el cual ya ha tenido una primera complicación y presenta una úlcera, ¿no? Bien, entonces los hábitos también, doctor, lo primero que usted nos recomienda entonces es que vengan y se hagan este chequeo, el control de la glucosa, y posteriormente a esto ya se recibirán pues los tratamientos necesarios. Efectivamente, lo primero que hay que hacer con el paciente es educación. Acá tenemos el programa de diabetes, y este programa es un programa básicamente educativo, donde se le enseña al paciente para que él entienda qué es su enfermedad, cómo debe controlar su alimentación, cómo tiene que controlar su peso, la presión arterial, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a un paciente que le hemos hecho su control en ayunas. Él va a pasar posteriormente a consulta externa. Bien, así es. Jennifer, ¿tienes alguna consulta para el doctor Gamarra? Sí, justamente al doctor queríamos hacerle la consulta. Sabemos que diabetes es una enfermedad pues muchas veces asintomático. En todo caso, sabemos que la única manera y la mejor manera es la prevención, pero también hay hábitos de vida saludable los cuales podemos tener, y que de esa manera pues vamos a evitar muchas veces la aparición de esta enfermedad silenciosa y también otras enfermedades. Así es. Los hábitos para prevenir eso son muy importantes. La alimentación, doctor. Sí, la alimentación es importante, ¿no? Tiene que ser balanceada. Un ejemplo concreto: el desayuno que pueda contener la leche descremada, puede ser también avena, un pan y una fruta. No estamos hablando de jugos. A media mañana puede consumir otra fruta que no sea muy dulce. El almuerzo tiene que contener ensaladas mixtas, le decimos a los pacientes, de colores, generalmente vegetales que se puedan consumir crudos, no mezclar muchas veces yuca, arroz, papa, ¿no? La carne 2 veces a la semana, pescado en las diferentes presentaciones, no frito. Pueden comer pavo también, lo que es el pollo, ¿no? Y ahora, doctor, estos edulcorantes, estas gaseosas light, cero azúcar, ¿realmente son tal cual nos la venden o...? Bueno, es preferible evitarlo? Es controversial, pero yo tengo una política. Siempre les digo a los pacientes, si trata de evitar esto, evita las sustancias que no son naturales. Pero mire, es más importante controlar la cantidad de comida que uno ingiere que colocarle o no un edulcorante, ¿no? O sea, desde el punto de vista de peso específico, de mayor aumento de la glucosa, lo es la cantidad de alimentos que poner un edulcorante. Perfecto, la edad también es importante porque hay diabetes desde jóvenes, ¿verdad? Hay que fijarse en la parte genética, en la parte del embarazo también. Muchísimas gracias entonces, doctor Gamarra, por estas recomendaciones, y ya lo saben, Jennifer, esta semana es la Semana Mundial contra la Diabetes, la Semana de la Prevención, y hay más de 600 personas que llegan hasta ese hospital nada más a precisamente internarse por este mal. Imagínense cuál será la cifra a nivel nacional. Así que a prevenir, y con esto vamos contigo, Estudios Centrales. Así es, muchas gracias, Chio, ya lo sabe, lo escuchó al propio especialista. La única manera pues de alejar de las enfermedades de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, es con la prevención y hábitos de vida saludable. Hay que hacer muchísimo ejercicio, comer saludable y también pues evitar las comidas muy condimentadas, muchos carbohidratos.